Bueno, llegamos al último capítulo del Cantar de los Cantares. Supuestamente no íbamos a estar más de un mes viendo el Cantar de los Cantares. Yo creo que hemos superado el trimestre, pero creo que ha merecido la pena, y créanme que en alguna de las exposiciones yo he tenido que ir muy a vuelo de pájaro para que no llegáramos hasta las Navidades con el libro del Cantar, pero creo que ha merecido la pena, insisto en ello. La semana que viene vamos a empezar con Génesis. Me temo que Génesis casi nos va a ocupar un año, o sea que el Cantar en comparación les va a parecer bastante breve. Llegamos al último capítulo y el autor del Cantar de los Cantares en este último capítulo va a hacer una conclusión, va a hacer un recordatorio de algunos de los temas principales que ha ido expresando en los cantos anteriores y de paso va a tocar algún tema que no ha tocado previamente y que tiene interés y que de pronto uno dice qué curioso que aparezca al final en la conclusión. Y en esta conclusión hay 5 temas que son muy importantes y que son una recapitulación de las enseñanzas que hemos venido examinando en los meses anteriores. Primera, el amor es algo que debe seguir fases y que debe seguir patrones de conducta. No es algo espontáneo que de pronto nos arrebata, de pronto se apodera de nosotros, de pronto nos arrastra, sino que es algo que tiene que seguir patrones de conducta y que uno tiene que saber que sigue fases. En el Cantar de los Cantares hemos ido viendo esas fases. Hemos visto cómo primero existe un noviazgo, cómo después del noviazgo viene el matrimonio, cómo hay una noche de bodas, cómo hay un desarrollo matrimonial que a veces se enfrenta con crisis. Y aquí se vuelve a repetir la idea de que hay fases, de que no se pueden quemar etapas y de que finalmente esto obedece a una conducta concreta. Fíjense en lo que dicen los 4 primeros versículos. «Oh, si tú fueras como un hermano mío que mamó los pechos de mi madre, entonces, hallándote fuera, te besaría y no me menospreciarían. Yo te llevaría, te metería en casa de mi madre, tú me enseñarías y yo te haría beber vino adobado del mosto de mis granadas. Su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. Os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, que no despertéis ni hagáis velar al amor antes que quiera». La muchacha está descrita aquí en una época previa al matrimonio. Y en una época previa en que, lógicamente, los dos miembros de la pareja sienten deseo sexual. Nadie se cree que la gente empieza a sentir deseos sexuales la noche de bodas. Vamos, hay que ser muy tonto, muy ignorante o muy inexperto para pensar en cosa parecida. Y en este caso, la chica, que es la que está hablando, dice, bueno, sería fantástico si efectivamente fueras como mi hermano y entonces pudieras entrar en casa y entonces si yo te besara, pues dirían está besando a su hermano, no está besando a su novio y no me menospreciarían. A mí me encantaría llevarte, meterte en casa de mi madre y darte a beber el vino del amor. Pero no es eso lo que hay que hacer. El amor tiene fases. Y aunque yo sueño con el hecho de que coloques tu mano izquierda debajo de mi cabeza y que con la mano derecha me abraces, sin embargo, lo que es lógico es no despertar ni hacer velar al amor antes de tiempo. Primera regla que el Cantar de los Cantares ha repetido varias veces y que no creo que sea absurdo que lo haga así, es que el amor tiene que seguir fases. Tiene que seguir patrones de conducta muy concretos. Y dentro de esas fases y dentro de esos patrones de conducta, las relaciones sexuales no forman parte del noviazgo. Esto puede sonar anacrónico, antiguo, pasado de moda, antiguo, todo lo que se quiera, en la sociedad en la que vivimos. Pero realmente es el patrón que expresa el Cantar de los Cantares. ¿Quieres acabar en una relación de pareja que funcione? ¿Quieres llegar a una relación matrimonial que funcione? No te metas en cierto tipo de conductas antes del matrimonio. No lo hagas por la sencilla razón de que no vas a saber si estás escogiendo a la persona correcta. El sexo tiene efectivamente un poder de atracción que es bueno, que está creado por Dios, pero que tienes que tener en su justo contexto. Y si te sales de ese contexto, no vas a razonar adecuadamente.
Es lógico que tengas un deseo sexual hacia la otra persona, es lógico que, como dice aquí el versículo 3, imagines o fantasees con el hecho de que su izquierda está debajo de mi cabeza y su derecha me abraza, pero como entres en esa conducta va a ser muy difícil que escojas a la persona adecuada. Y la enorme cantidad de gente que empieza a tener este tipo de relaciones y luego eso queda en nada, o que puede que se case porque todavía dura ese hechizo y esa seducción del sexo, pero que luego el matrimonio sale fatal, son innumerables. La primera lección que recuerda en la conclusión el autor del Cantar de los Cantares es que para que funcione la relación amorosa tiene que seguir unas fases muy concretas, tiene que apuntar a un fin muy concreto y tiene además que desarrollarse de acuerdo con unos patrones de conducta muy concretos. Salte de ahí y que Dios te ampare, porque cualquiera sabe lo que puede suceder. Y esto es bastante claro. Es más, es bastante común, y cuando yo me empecé a encontrar con esto hace muchos años, cuando yo era un jovencísimo abogado, que muchos de los casos que llevaba eran casos matrimoniales, no terminaba de creérmelo, ahora lo comprendo, es muy común que haya gente que ha vivido un tiempo juntos, y bueno, hayan vivido más o menos de una manera agradable, y que de pronto se casan y se divorcian al poco tiempo. Es decir, la misma idea del compromiso resulta que tiene como efecto que, bueno, mientras no teníamos compromiso, quizá incluso vivíamos juntos, éramos amantes, esto era bastante aceptable. Pero ya plantearse esto como una cosa más seria y comprometida, mira, esto me agobia, esto me asfixia, vayámonos cada uno de nosotros por su lado. Insisto, cuando yo me empecé a encontrar con esto, realmente no lo podía creer y, sin embargo, luego me lo he encontrado en docenas de ocasiones a lo largo de mi vida. Si quieres una relación que va a durar, si quieres una relación estable, si quieres una relación para toda la vida, si quieres una relación en un sentido literal como Dios manda, esa relación tiene que seguir unas fases muy concretas y unos patrones muy concretos. Segundo, hay que recordar, y esto es muy importante, que el amor es algo único y exclusivo. Y aquí de pronto el autor del Cantar va a meter un tema que hasta ahora no ha entrado, pero que es muy interesante que entre. Dice así en los versículos 5 y 6. ¿Quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? Debajo de un manzano te desperté, allí tuvo tu madre Dolores, allí tuvo Dolores la que te dio a luz. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos, sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. La referencia es clara, se produce la unión de la pareja. Resulta que en un momento determinado la pareja se ha unido, esto lo hemos visto en algunos de los cantos anteriores. Es posible que mamá, al ver cómo se va la niña de casa o cómo se va el niño de casa, tenga unos dolores como si estuviera de parto. Yo he visto algunas madres despidiéndose del hijo y parece que el hijo, en vez de casarse, lo van a descuartizar allí mismo, de modo que esto no es en absoluto exagerado, estas cosas suceden. Pasa con los padres y las hijas también, no crean. Entonces, eso es así, pero aquí está hablando de un amor que es único y exclusivo. Tanto es así que en el versículo 6 habla de una relación matrimonial en la que uno se marca con la otra persona. Esa referencia a ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, está tomada de la posesión del esclavo. No arrastren esto mucho para decir que la mujer se convierta en la esclava o para que algunas esposas sueñen con que el marido sea un esclavo. No van por ahí las cosas. Va en el sentido de que efectivamente hay una posesión y que esa es una posesión exclusiva. Cuando de pronto se produce ese matrimonio, es como si el esposo o la esposa hubieran colocado a la otra persona sobre su corazón como si fuera un sello. O como si efectivamente a un esclavo se le hubiera estirado el brazo y se le hubiera puesto la marca porque se sabe quién es su dueño. El dueño de la esposa es el esposo, la dueña del esposo es la esposa. Y en ese sentido, el amor es algo único y es exclusivo.
De hecho, el amor es tan fuerte, cuando es un amor exclusivo, que como dice el versículo 6, en la segunda frase, es fuerte como la muerte. Y efectivamente, yo he conocido amores que van más allá de la muerte. Por supuesto, hay gente que se queda viuda, se vuelve a casar, eso es totalmente correcto, no hay nada pecaminoso, está muy bien. Pero hay gente que realmente vive un amor y es un amor que va más allá de la muerte. No se vuelven a casar. A veces se casan, pero se acuerdan de la primera esposa o del primer marido. Y efectivamente es un amor que perdura más allá de simplemente el hecho de estar juntos. La expresión es tremendamente fuerte, pero habla de un amor que es único y exclusivo. Y que, insisto, en muchísimas personas parece que perdura más allá de la muerte, sigue marcando la vida de esa persona. Pero en ese amor puede suceder algo que hasta ahora el cantar no ha sacado y que es interesante que saque cuando habla de la unicidad y de la exclusividad del amor, que son los celos. Y lo que dice de los celos es terrible. Cuando los celos entran en la relación de pareja, es algo tan duro como la misma muerte. De la misma manera que el Seol, en fin, el lugar donde van a parar todos los muertos, es algo terrible, es el final de la vida física. Los celos pueden ser el final de la vida amorosa. Porque los celos son como el Seol y son como brasas y como una llama que devora todo. Y es curioso que hasta ahora el Cantar de los Cantares no ha hablado en absoluto de los celos. Es una cuestión que, bueno, hemos ido hablando del noviazgo, del matrimonio, de la noche de bodas, de las crisis matrimoniales. Los celos no han aparecido y aparecen precisamente cuando se habla de ese amor único y exclusivo. Quisiera decir que aunque los celos son una conducta muy habitual, incluso hay culturas que consideran que los celos son una conducta totalmente lícita, pueden retirar mi cartera de ahí y tomar ahí asiento, no hay ningún problema. Nos hemos quedado sin sitio, de modo que no pasa nada porque la cartera se quede en el suelo. Los celos, aunque forman parte de la cultura, son algo destructivo en la relación amorosa. Hay países de Hispanoamérica, no voy a mencionarlo para que nadie se sienta con malestar o se sienta ofendido, donde incluso es común que las mujeres, si su pareja no es muy celosa e incluso se le va la mano a causa de los celos, sientan que no las quiere lo bastante. Cuando esto lo ves una vez en el país, dices, es que me he encontrado con la loca del país, pero no, es algo socialmente que se considera normal. Es decir, si mi pareja no me parte la cara en alguna ocasión y efectivamente no se pone celoso de una manera irracional, es que no me quiere. No es exclusivo de algún país de Hispanoamérica, pasa también en Oriente. Hay una película muy bonita de amor que se llama El mundo de Susie Wong, que si no han visto les sugiero que vean, donde la protagonista, que es una china, finge que un hombre al que ella quiere la pega porque tiene celos de ella y las amigas dicen, mira, se nota que te quiere. Bueno, esto por supuesto es algo enfermizo y patológico. Incluso hay una enfermedad psicológica que está catalogada como enfermedad, que es la celotipia, la persona que efectivamente tiene celos y por supuesto tiene celos de cualquier cosa que se acerque a su mujer, a su marido, a sus hijos o cualquiera de estas cosas. Pero incluso aunque no caiga uno en la celotipia, efectivamente los celos existen y los celos son tan destructores en una relación de pareja como lo es el Seol, que es la muerte. Como entre mis muchos pecados nunca ha figurado tener celos, reconozco que aquí tengo que hablar sobre todo de lo que he visto y no de lo que he sentido. Pero hasta donde yo he podido tener ocasión de ver a lo largo de mi vida, la mayor parte de las veces los celos arrancan de la inseguridad.
La persona tiene celos porque efectivamente no se siente segura como mujer y entonces piensa que el marido está mirando en todas las direcciones en que haya faldas. A lo mejor lo hace, pero en cualquiera de los casos lo que a ella la coloca en una situación incómoda es pensar que efectivamente no vale lo suficiente, aunque nunca reconocería que es eso lo que piensa, y que su marido mira en todas las direcciones. También sucede con los hombres. Y esto es algo tremendo. Por ejemplo, en la época en que el cantante Frank Sinatra estuvo casado con Ava Gardner, tenía unos ataques de celos violentos y continuos. Teniendo en cuenta que Frank Sinatra era pequeño, canijo, delgaducho y feo, y Ava Gardner era definida como el animal más bello del mundo, la inseguridad de Sinatra es comprensible. Pero claro, le hizo la vida imposible a Ava Gardner hasta que ella decidió que se divorciaba, porque no tenía por qué soportar a un cretino así. Yo he visto algunos casos de celos que eran realmente cómicos. Por ejemplo, cuando yo era niño, en la misma calle en la que yo vivía y a donde yo tenía que ir a comprar a veces, siguiendo las órdenes de mi madre, había un tendero, tenía una pequeña tienda donde vendía patatas, aceite, este tipo de cosas, que era tremendamente celoso. Y se ponía enfermo cada vez que su esposa escuchaba a un cantante español, que entonces era muy popular, que se llamaba Manolo Escobar. Bien, por supuesto, la esposa del tendero, que se llamaba Pablo, si no me falla la memoria, en su vida había visto a Manolo Escobar. Las posibilidades de que la mujer del tendero tuviera una aventura con Manolo Escobar eran menos de cero. Y además no sé si Manolo Escobar alguna vez en toda su vida de artista pasó por allí, pero este hombre se ponía frenético. Y supongo que en el fondo se comparaba con Manolo Escobar, llegaría a la conclusión de que cantaba mucho mejor que él, que con seguridad era así, y eso le provocaba unos celos terribles. En muchos casos, además, los celos surgen de experiencias previas. Ha habido una infidelidad antes de él o de ella, han tenido una vida más o menos promiscua él o ella, y entonces los celos se disparan. Hay la sensación de que yo no puedo competir, sea hombre o mujer, de modo que le hago la vida imposible a mi pareja en esta situación. Y es curioso cómo el autor del Cantar, cuando habla de que el amor es algo único y exclusivo, al mismo tiempo hace la única referencia a los celos en todo el libro. Ojo, el amor es único y exclusivo. Por supuesto que es único y exclusivo. Y es tan fuerte que en muchos casos va más allá de la muerte. Pero no lo confundamos con los celos. Porque los celos son algo tan negativo como ir al Seol, y son algo tan negativo como si tienes algo de valor y le acercas una llama y lo quemas totalmente. De manera que recordemos, el amor no solo sigue fases y patrones, no solo es único y exclusivo, sino que intenta librarse de los celos porque pueden matar el amor. Y lo pueden matar devorándolo, consumiéndolo, igual que lo que es el fuego. Tercero, el amor es algo no solo perpetuo, no solo resistente, sino algo que muchas veces la sociedad en la que vivimos no comprende. Fíjense en el versículo 7. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciaría. Fíjense en estos dos aspectos porque son muy importantes. El amor es algo perpetuo, pero también es objeto de incomprensión. Cuando realmente existe un amor real, ni la distancia ni los océanos entre medias ahogan o acaban con ese amor. Es un amor que se perpetúa. Y de hecho, yo creo que muchos de nosotros conocemos a personas que se han visto obligadas a vivir distanciadas, que incluso a veces tenían un océano en medio o medio continente en medio y que sin embargo esa distancia no ha apagado el amor. No ha hecho en muchos casos que se extinguiera, sino que incluso lo que ha hecho es que ese amor todavía parece que se enciende más. Precisamente por la distancia, por la ausencia de la otra persona, porque se la echa de menos. Eso es cierto. Pero al mismo tiempo que el amor es algo que no consigue apagar la distancia, si es un amor real, que no va a desaparecer porque haya muchos ríos entre el amado y la amada, también es cierto que el amor no siempre es entendido.
Cuando de pronto tú comentas a una persona que te has enamorado de una chica o la chica que se ha enamorado de un muchacho, en muchísimos casos el juicio que hace la gente que escucha esto es un juicio meramente material. La chica es guapa, bueno, es importante que la chica es guapa, pero evidentemente no es la única razón por la que un hombre podría decidir unir su vida a su mujer. El chico tiene dinero. Bueno, esto todavía es menos importante, aunque algunos no lo vean así, pero evidentemente que una chica decida unir su vida a un hombre porque tiene dinero solamente es bastante discutible, no sabe dónde se está metiendo. Aunque solo sea por el cumplimiento de ese refrán español que dice: me casé con el viejo por la moneda se acabó y el viejo queda. De modo que si alguien hace este tipo de cálculos, que se lo piense bien, eche un cálculo más elevado, porque puede ser verdaderamente tremendo. Pero para mucha gente el amor es algo que está limitado por consideraciones de este tipo. Es decir, con lo buen mozo que eres tú, ¿cómo se te ocurre ir con esa chica tan feucha? Como dirían en España, si tiene menos tetas que una mesa, ¿cómo se te ocurre ir con ella, por ejemplo? O cómo se te ocurre ir con ese chico que, en fin, no está muy claro de qué se va a ganar la vida. Guapo, pero en fin, de eso no se vive, salvo que seas modelo o algo de este tipo. ¿Y qué pasa cuando, al enamorarse una persona, de alguna manera su situación económica puede ser peor? Es decir, es fantástico lo bien que se puede vivir soltero, doy fe de ello, evita muchísimas complicaciones y por regla general es más barato o te da más dinero para gastar en ti mismo, como ustedes quieran, a veces las dos cosas. Y de pronto, en un momento determinado, una persona decide que el amor es más valioso que todo lo que tiene en casa. Como dice aquí en el versículo 7, en la segunda parte: si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, ¿qué va a pasar? ¿La gente lo va a aplaudir? No. Seguramente lo menospreciarán. Y dirán: este chico se ha vuelto loco. La chica no está mal, pero no es para esto. Está haciendo ajustes en su vida. Yo no sé si la chica merece la pena. Si es la chica la que hace ajustes, seguro que tendrá un conjunto de amigas feministas que le dirán que está destruyendo su existencia por el chico del que se ha enamorado. ¿Tú te lo has pensado bien, chica? Sí, se lo ha pensado bien. No quiere acabar como vosotras con 50 años y un gato y una botella de ginebra por toda compañía. Claro que se lo ha pensado. Pero lo cierto es que en muchos casos el amor puede ser perpetuo, pero es incomprendido. De modo que si te enamoras, tienes que aceptar, por lo menos como hipótesis de trabajo, como posibilidad, que la gente no entienda que te has enamorado. Y si ese amor además implica determinadas pérdidas profesionales, laborales, económicas, no te van a entender en absoluto, que no te importe. Si verdaderamente ese amor es un amor de ley, si es un amor de quilates, vamos, no hay dinero en el mundo que pueda pagar el amor que tú tienes entre las manos. Y esa es una lección muy importante, sobre todo en una sociedad donde cada vez los hombres y las mujeres son más egoístas y donde además todo se calcula sobre la base del dinero, el progreso profesional, el ascenso en el trabajo, y se olvida que realmente la vida humana sin amor, no solo el amor de pareja, es una vida muy solitaria y además muy estéril. Cuarto, el amor es algo para lo que se educa a la gente. Todavía, cuando yo era un adolescente, es decir, en el siglo pasado, y hace muchos años de esto, hace más de medio siglo de esto, era común educar sobre todo a las hijas para mantener ciertas conductas relacionadas con la vida amorosa y la vida sexual. Alguno pensará por machismo. No, es que los chicos no se quedan embarazados. Si no lo sabían ustedes, entérense ahora. De manera que, lógicamente, a los padres les preocupaba más lo que pasaba con las chicas. No es que se desentendieran de los chicos,
es que los chicos no se pueden quedar embarazados. Y en caso de que se quedaran embarazados, seguramente abortarían, pero incluso la idea de un aborto era monstruosa hace unos años. Incluso ahora que no es monstruosa para millones de personas, eso no significa que la mujer que se queda embarazada y tiene un aborto o tiene varios abortos queda incólume y que le practiquen un aborto es como si se bebiera un vaso de agua. No es así. Y si alguien piensa que es así, es que ha hablado con muy poquitas muchachas que hayan abortado en algún momento de su vida. Porque yo conozco muchas que décadas después de abortar siguen teniendo la carga del aborto encima. Aunque en aquel momento, entre la familia, el novio, las amigas, etcétera, acabara abortando. Esto es algo que ha ido desapareciendo. Y yo recuerdo mi sorpresa, yo era un adolescente todavía. Mi madre a veces me obligaba a tareas absolutamente intolerables, que yo como buen hijo obediente me sometía, como era acompañarla a la peluquería o a ir de compras, cosas que me siguen horrorizando todavía a día de hoy. Pero claro, mi madre iba a la peluquería, parece que había un peligro enorme en la peluquería y tenía que ir con su hijo acompañándola. Bueno, viendo las víboras que a veces había en la peluquería, quizá lo de mi madre no era tan absurdo, pero en cualquiera de los casos yo iba a la peluquería, me llevaba un libro, procuraba entretenerme y ocasionalmente escuchaba las conversaciones femeninas con auténtico horror, porque yo era un niño y un adolescente muy inocente y no podía comprender cómo las mujeres decían esas cosas. Y un día la peluquera me sorprendió diciendo que en cuanto que su hija tuviera la primera regla, le iba a dar unas pastillas anticonceptivas para evitar que se quedara embarazada. Y yo en ese momento pensé, pero ¿qué tipo de educación le deben de dar a la hija de la peluquera cuando la madre lo primero que está pensando es que en el momento en el que exista la posibilidad biológica de quedarse embarazada, yo le doy píldoras anticonceptivas? No la voy a educar, no la voy a enseñar previamente para que no lo haga, no. Cuando llegue a esa edad, que en algunas niñas puede ser a los 10, los 11, los 12 años, yo le doy un paquete de píldoras anticonceptivas. Y supongo que en algún momento pensé, ¿por qué mi madre me trae a sitios tan horribles como este? La siguiente sección del cantar, los versículos del 8 al 10, tocan precisamente ese tema. El amor es algo para lo que hay que educar, y hay que educar desde la infancia y desde la adolescencia. Y no permitir que la mala educación venga desde fuera y traiga malas consecuencias. Fíjense en lo que empieza el versículo 8. Están hablando los miembros de la familia y dicen, los hermanos, tenemos una pequeña hermana que no tiene pechos. ¿Qué haremos a nuestra hermana cuando de ella se hablare? Tenemos una hermana pequeña, es una niña. Posiblemente está en un periodo de pubertad, todavía no le ha crecido el pecho, pero nuestra hermana nos preocupa. Y hay que educar a nuestra hermana antes de que esté crecida, cuando todavía es una niña, está empezando la pubertad, está en la adolescencia. Hay que educarla. ¿Qué vamos a hacer? Versículo 9. Si ella es muro, edificaremos sobre él un palacio de plata. Si fuere puerta, la guarneceremos con tablas de cedro. Vamos a suponer que nuestra hermana es una chica sensata. Es como un muro. Y lo que sucede, pues es que efectivamente cuando ve venir a los chicos por ahí, se pone auténticamente como un muro, porque no te puedes fiar de estos sujetos que caminan sobre dos patas, pero que a veces se parecen más a un asno o a un cerdo. Bien, si ella es como un muro, podemos incluso edificar sobre ella un palacio de plata. Hasta podemos permitir que se adorne de cierta manera, porque es una chica que se sabe guardar y que se sabe proteger. ¿Y qué pasa si la niña, en vez de ser como un muro, es como una puerta? Es decir, que tiene una cierta propensión a abrirse. Pues entonces la guarneceremos con tablas de cedro. La realidad que hay aquí es algo que se puede encontrar en cualquier familia, en cualquier lugar y en cualquier época. Hay niñas que tienden a saberse guardar de los hombres, de los chicos. Y que lejos de ser imprudentes, bueno, son unas chicas que tienen una prudencia natural, aunque sean niñas. Si es así, hasta
podemos permitir el hecho de que se adorne un poquito, etcétera, porque ella sabe cuáles son los límites y va a funcionar. Pero hay niñas que son más imprudentes. En vez de ser un muro, son como una puerta que tiende a abrirse y que pase lo que tenga que pasar. Bueno, pues si nuestra hermana fuera de esas, y yo he conocido niñas sensatas y niñas bastante tontas, de las dos maneras, no está muy claro porque salen de una forma o de otra, si es así, vamos a tener que guarnecer a nuestra hermana, porque nuestra hermana se puede llevar un disgusto. E insisto, esto no es una cuestión de machismo, esto es una cuestión de que efectivamente una mujer está más expuesta y una mujer está expuesta a tener consecuencias que son más dramáticas que en el caso de un chico. ¿Qué dice la chica? Yo voy a hacer lo que quiera, dejadme vivir en paz, no me compliquéis la vida, no me agobiéis y, en fin, mi vida es mía, todo este tipo de cosas que se oye. La chica lo que dice es tremendo, versículo 10, yo soy muro y mis pechos como torres y desde que fui en sus ojos como la que haya paz. Yo puedo estar en el punto de mira de un chico. Es más, hay un chico que sé que me tiene en sus ojos, pero aunque me tenga en sus ojos, y aunque el hecho de que me tenga en sus ojos a mí me produce un bienestar, una paz especial, yo soy un muro. Y mis pechos se van a defender como si fueran torres. No puede ser más explícito ya el Cantar de los Cantares en esto. Pero la idea es bastante clara. La educación para el amor, la educación para la vida de pareja, empieza desde que somos niños, o debería empezar desde que somos niños. Y cuando los padres renuncian a dar esa educación, cuando los padres llegan a la conclusión de las cosas de la vida ya se enterarán ellos por su cuenta, cuando piensan que la cosa no es tan grave, cuando además piensan como la peluquera descerebrada esta, que bueno, si la niña se puede quedar embarazada, que lleve un paquete de píldoras anticonceptivas en el bolso, o piensan, si se produjera una desgracia, para eso están los abortorios, no saben dónde se están colocando. Porque esas situaciones crean heridas que luego resultan muy difíciles de sanar. Y son de todo tipo. Y desde luego los padres o los que están a cargo de menores nunca las deberían pasar por alto. Si una chica, siendo jovencita, y es muy común, con 15, 16, 17, 18 años se queda embarazada, el problema es muy serio. Si conserva a ese niño, y evidentemente ha dado un paso muy valiente en esta sociedad, tiene que atender a un niño seguramente soltera, en una época en que en la mayoría de los casos no tiene la madurez emocional para hacerlo. Es una carga tremenda para ella y no es ningún tipo de bendición para el niño. Si además se queda sola, y aunque la ayuden mucho en casa, que a veces sucede, y es una suerte, porque no siempre la familia de la chica decide ayudarla en una decisión de ese tipo, esa chica va a tener problemas en sus siguientes relaciones. Aunque no se dé cuenta de ello, inconscientemente va a pensar que los hombres no siempre son fiables, no siempre asumen sus responsabilidades, no siempre se comportan como tendrían que comportarse. Están muy dispuestos a irse a la cama con una chica, no cabe la menor duda, pero luego a la hora de asumir responsabilidades son bastante más lentos o desaparecen de manera total y absoluta. Pero no solo eso, esa chica tiene un niño y en algún momento puede que aparezca un hombre. Y puede que aparezca un hombre que además sea una persona decente y que incluso quiera quedarse con ese niño como si fuera su hijo. Pero las reacciones de esa muchacha va a ser muy difícil que sean unas reacciones equilibradas. Y la gente que hemos tenido que atender a madres solteras que tienen una nueva relación, sabemos que en muchos casos tienen una enorme dificultad para colocar en primer lugar a su marido, como deberían hacer, y en muchos casos, aunque sea de manera inconsciente, colocan en primer lugar al hijo de una relación anterior. Con lo cual, ese matrimonio empieza teniendo un lastre y una dificultad inicial que no tendría por qué tener. Imaginemos que la chica es práctica,
escucha a sus padres, a los padres del novio sobre todo, que no tienen en esos momentos deseos de cargar con un nieto, a una amiga y decide abortar. Y aparentemente el problema se ha solucionado. No, el problema queda dentro. Y esa chica va a vivir con el trauma del aborto, no digamos ya si hay varios, el resto de su vida. Habrá momentos en que se sentirá tremendamente mal y pensará que es una asesina. Yo he conocido a mujeres que han abortado que años después lo pensaban. Habrá momentos en que a lo mejor intentarán justificar lo que sucedió, porque claro, nos iban a destruir la vida, cómo iban a mantener al niño, etc. Pero esa justificación tiene muy poca duración. Es como cuando tienes una jaqueca terrible y te tomas una aspirina, se te pasa por un rato, pero generalmente la jaqueca sigue. Y he visto eso. Yo he tenido amigas con las que estaba hablando que habían tenido un aborto, que empezaron a explicarme totalmente convencidas lo razonable que había sido abortar, porque habían sido puerta en vez de muro, y cuando llevaban un ratito explicándomelo, supuestamente convencidas, rompían a llorar y a decir que lo seguían recordando todavía. Y efectivamente el amor exige una educación. Y exige que cuando la hermana es pequeña y todavía no tiene pechos, veamos si es como una puerta o si es como un muro y actuemos en consecuencia, porque los niños no aprenden solos, ni los niños ni las niñas. Y si queremos edificar una relación amorosa en su vida de futuro, tenemos que educarlos, porque viven en una sociedad que ya no los educa, los maleduca desde el principio, con consecuencias terribles. Último y quinto aspecto, y como hoy nos va a sobrar más tiempo, pues no sé si tendremos más tiempo para el café o más tiempo para preguntas. El amor, finalmente, no solo es algo que sigue fases y patrones para conseguir el éxito, no es algo único y exclusivo, no solo es algo perpetuo, aunque a veces pueda ser incomprendido, no solo es algo para lo que se educa desde la infancia, es algo incomparable. Y en realidad esto casi podría ser el subtítulo del Cantar de los Cantares, el mejor cantar, y el subtítulo sería algo así como el amor es algo incomparable. Fíjense la forma en que lo dice uno de los protagonistas del cantar a partir del versículo 11. Dice, Salomón tuvo una viña en Baal-hamón, la cual entregó a guardas, cada uno de los cuales debía traer 1000 monedas de plata por su fruto. Mi viña, que es mía, está delante de mí. Las 1000 serán tuyas, oh Salomón, y 200 para los que guardan su fruto. Salomón, mira, me importa un pimiento las mujeres que tienes en tu harén. Puede haber 1000 mujeres y 500 concubinas o puede haber menos. Pueden ser algunas de sangre real como la hija del faraón. Pueden ser extraordinariamente bellas. Me trae sin cuidado. La que yo tengo en casa y que está delante de mí, no la cambiaría ni por todo tu harén. Y esto es algo tremendo, el amor es incomparable. Y cuando el amor es real, no hay nada en el mundo que lo pueda comprar. Y cuando el amor es real, la otra persona vale más que el resto de los hombres o de las mujeres que se colocarán en el otro platillo de la balanza. Bueno, pero es que es muy gordita, sí, pero es mi gordita. Bueno, pero es que es muy delgado, sí, pero es mi flaquita. Bueno, pero es que es calvo. Sí, pero mi calvete es incomparable. Y así se podrían seguir multiplicando los ejemplos. Realmente, tú, Salomón, quédate con lo tuyo, que realmente, como mi viña, como mi mujer, no hay ninguna. No es el hombre que de pronto, pues yo qué sé, veía una foto de Epstein o cualquiera de estos, y digo, qué suerte tiene este ladrón, con mujeres distintas cada día, etcétera. O qué suerte tiene esta actriz, esta modelo que puede cambiar de hombre siempre que quiere. No, es la persona que sabe que el amor es incomparable y que la persona a la que ama es absolutamente única. Y fíjense cómo será esto, que los 2 últimos versículos del Cantar de los Cantares son un canto a ver cuándo volvemos a estar juntos. Versículo 13.
O tú que habitas en los huertos, los compañeros escuchan tu voz, házmela oír. Apresúrate, amado mío, y sé semejante al corzo, al cervatillo, sobre las montañas de los aromas. Estoy deseando que vuelvas a casa. Tus compañeros de trabajo tienen la suerte de escuchar tu voz. Habría que ver lo que dicen los compañeros de trabajo, que lo mismo desearían que fuera mudo, pero la enamorada dice: tus compañeros escuchan tu voz y yo estoy deseando escuchar tu voz. De modo que aseméjate a esos animales que corren como locos, al corzo, al cervatillo, y ven a casa. Y parece que es la conclusión ideal para el Cantar de los Cantares. No solamente es poesía, aunque sin duda forma parte de la poesía amorosa más hermosa que se ha escrito a lo largo de milenios, sino que tiene grandes lecciones prácticas que hemos visto a lo largo de estas semanas. Y sobre todo, al final concluye de una manera tremendamente hermosa. El amor es algo incomparable, y eso es tan claro que estoy deseando escuchar tu voz. Tus compañeros de trabajo tienen la suerte de oírla todos los días, pero yo quisiera oírla en estos momentos, y espero que para volver a casa corras como el corzo o el cervatillo sobre las montañas de los aromas. Una conclusión bellísima. Hasta aquí hemos llegado con el Cantar de los Cantares. Yo espero que en el curso de estas semanas el estudio de este libro de la Biblia, sobre el que no se suele enseñar ni predicar nunca, como si estuviera maldito, les haya sido verdaderamente de bendición, hayan visto que no solo es un libro muy hermoso, sino un libro tremendamente práctico, y que eso les sea de utilidad en su vida.